consulta de lo que revisamos la clase pasada respecto a la calendarización de la cátedra. Me da la impresión de que no, de que todo quedó bastante claro. ¿Pudieron leer el texto que le envió? ¿Que le envié yo o que le envió la María José? El de la inversión de la demanda. Sí, profe. Sí. Ya. ¿Y qué tal? ¿Qué les pareció? Bueno, personalmente creo que pudo haber como ampliado o pudo haber como explicado un poquito más en la oferta de la interpretación, porque como que recién lo menciona en las últimas páginas, Ajá. pero, pero sí, bueno. Ya, tomemos este concepto que dice Paulina, ¿no? El de la oferta de la interpretación. ¿A qué se refiere el autor con...? Voy a dejar por mientras compartiendo el Power, que vamos a ver hoy día. Bueno, ¿a qué se refiere el autor con este concepto? O primero, antes. Dígame. Dale, Paulina. Es que yo no sé explicarlo en mis palabras porque tampoco me quedó tan claro, pero lo que yo me acuerdo quizá era que lo explicaba como una producción de la división subjetiva. Ajá, Y ahí hablaba como que, como que el sujeto desconoce como el origen ajá, de su malestar, una cosa así. No ajá, bien. me acuerdo mucho, pero de eso, eso tengo entendido. Y que como que tenía que como, no sé, como que el texto hacía como un ejemplo de preguntarle si está de acuerdo con el diagnóstico que fue dado por las instituciones, es decir, por los, ¿cómo lo llamo? Los otros ideológicos. Ajá. ¿Usted está de acuerdo que tiene depresión? Y ahí cómo trabajar desde ahí. Eh, pero hasta ahí nomás entendí la oferta. No sé Ah, si alguien puede explicarlo de mejor manera. quizá, está súper bien, Paulina, quizá como contextualizar un poco esto, ¿no? Este texto se origina, ¿no? A raíz de cierta oferta programática, ¿no? De programas que abordan distintas temáticas, pero donde justamente el paciente, por así decirlo, muchas veces derivado, pero no tiene motivo de consulta, ¿no? Como, eh, y él ponía ejemplo, por ejemplo, de, no sé, pues, personas derivadas de tribunales de familia, ¿verdad? Cuando los tribunales dictaminan, no sé, pues que el padre o la madre tiene que hacerse, no sé, pues, un tratamiento para disminuir el consumo de drogas, ¿m? O justamente porque están en una evaluación de habilidades parentales. Quíralo o no, son como situaciones bien complejas, ¿no? Porque las personas son derivadas, pero derivadas slash obligadas, por así decirlo. ¿M? Entonces, ahí un poco la pregunta del colega es como, ¿qué hacemos con eso? ¿No? ¿Qué hacemos como con alguien que no va a llevar que no va a traer el tradicional motivo de consulta? ¿M? Y por eso él habla de la división subjetiva, ¿no? Ahí les quiero preguntar a ustedes de lo que recuerden de psicoanálisis, ¿qué es la división subjetiva?
La división subjetiva tiene que ver con lo que se plantea del sujeto, ¿no? Como que el sujeto está dividido por su inconsciente. Y este estar dividido implica estar castrado en algún punto. Es decir, que uno acepta, vamos a llamarlo con esta palabra, ¿no? Es como que acepta la falla constitutiva, ¿no? Hay una falla constitutiva en la estructura del sujeto. Y en algún punto, cuando se habla de como apelar a la división subjetiva, quiere decir justamente que un montón de producción sintomática que hacemos, recuerden que todos los sujetos hacemos síntomas constantemente. A veces quizás los síntomas, a veces quizás los síntomas pesan más o molestan más que otros tipos de síntomas, ¿no? Pero en el caso cuando se habla de apelar a la división subjetiva, es apelar como a eso enigmático que tiene el síntoma, ¿no? Es como, pero ¿por qué me pasará esto? Voy a poner un caso, por ejemplo, a las personas con crisis de pánico, ¿no? O que presentan sintomatología panicosa. ¿Por qué pasará esto? ¿No? De un momento a otro, la persona siente que no puede respirar. ¿Mm? Eh, Se le sudan las manos, presenta taquicardia, tiene ganas de salir corriendo, ¿verdad? Entonces, eh, tal cual como se presenta el síntoma, tiene una dimensión que es muy enigmática. Entonces, la idea es que a través de este tipo de intervenciones que apunten como a lo enigmático del síntoma, ¿no? Como, ¿y qué le parece a usted esto? ¿Mm? ¿Y cómo ha llevado durante este tiempo este malestar que usted me comenta? ¿Mm? En el caso que comentaba Paulina, claro, como que ahí el colega es mucho más enfático en hablar como del sentido de estar ahí en el programa, ¿no? O de estar como en la sesión con el terapeuta. ¿Mm? A usted lo trajeron, pero bueno, ¿qué opina sobre eso? ¿Mm? Porque también la idea es que se plantea que cuando las personas hablamos, también vamos mostrando como nuestra falla constitutiva. Cuando hablamos podemos mostrar que nos equivocamos a nivel de discurso, ¿sí? Y también mostramos que no lo conocemos todo y que hay aspectos que es como que no entendemos bien. Entonces, frente a la pregunta, bueno, ¿y qué está haciendo? O sea, ¿qué le parece a usted estar acá? No, me parece una injusticia gigante. Ah, ¿de parte de quién? ¿Sí? Y ahí uno puede explorar y cómo se iría desde otro tipo de perspectivas que a mí me parece quizás mucho más claras que la inversión de la demanda, ¿no? Se puede hablar como de una suerte de como de co-construcción de motivo de consulta. O construcción del motivo de consulta. Entonces la gracia de este texto es justamente da algunas puntuaciones, ¿no? No es un manual ni mucho menos, pero algunas puntuaciones sobre el abordaje de personas que no presentarían motivo de consulta. Profe, pero esto siempre va a poner la existencia de síntomas, ¿no? ¿Me lo repite de nuevo, Paulina? Esto va a suponer la existencia de síntomas. Si no hay síntomas, no podemos trabajar con la persona. eh, Ahí podríamos pensar el estatuto del síntoma, ¿no? Como qué es lo que vamos a comprender por síntoma, por ejemplo. Porque a veces el paciente nos trae, ¿no? En el motivo de consulta el síntoma, a veces el paciente nos refiere de forma periférica, ¿no? Que está durmiendo mal o que se siente muy angustiado, ¿verdad? Eh, Algo así. Sí, es que yo me imagino una persona que fue, bueno, entre comillas, mandado a- a ver a un psicólogo ¿Ya? que no manda, y yo me imagino que al preguntarle podría decir, no, si está todo bien, no me siento mal y no sé por qué estoy acá, como lo que usted dijo al principio. Entonces no sé cómo podemos extraer como el enigma, como que los síntomas que realmente posee, si según esa persona no tiene por qué estar ahí. Claro, claro. Por eso el autor plantea cómo comenzar con esto. Bueno, pero ¿a usted qué le parece estar acá? Ah, ya.
Como que por eso el autor parte como casi cuál es el sentido de estar acá. Porque el tema de construir el motivo de consulta para pacientes que no lo tienen requiere de no de solo una sesión, quizás va a requerir de más de una sesión. ¿Mm? Como que para que la persona diga, uy, mira, me pasa esto, ay, ¿qué te pasa a ti con esto? "Ay, no, en verdad no me gusta o me encantaría cambiar, lo que sé yo. Pero la construcción del motivo de consulta no acontece necesariamente en la primera sesión. Ya, ok. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda sobre el texto? Me parece que no, profe. Ujú. ¿Todos comprendieron bien esta noción de división subjetiva? Sí, pareciera que no. Ya. Por casualidad, ¿pudieron revisar el texto de el texto de ay, de Otto Kemper? Sí, profe. Ya. ¿Y qué tal? ¿Qué les No, llamó? ese era más complejo. Mm. La primera vez que lo leí no entendí nada, pero eso fue hace como un año. Ah, ya. Y la segunda vez que lo leí ahora sí, entendí mucho más. Ujú. Al menos en resumen plantea la entrevista como un método entre como una mezcla entre lo que podría ser el examen mental y una entrevista en profundidad, Mm. y dependiendo del nivel de experiencia y expertise que tenga el profesional a cargo, puede decidir hacer un examen mental tradicional o guiarse por esta entrevista que tiene unas subdivisiones, y que avanza a medida que la persona va respondiendo ciertas preguntas y el entrevistador puede confrontar, Mm. y plantear otras preguntas nuevas acorde a la información que va surgiendo. Mm. Así que iniciaría al menos con evalúa el sensorio, evalúa lo que era memoria, percepción, prueba, bueno, y lo que usa Kemper, que es como la prueba de realidad, la prueba de realidad, y no me acuerdo cuál es el otro, la difusión de identidad, y hay un tercer punto que utiliza para diagnosticar, bueno, para diagnosticar personas Kemper, pero no lo recuerdo ahora. Pero eso, me pareció interesante, pero sí es bastante complejo de aplicar. Oye, Alejandro, ¿te pareció? Entonces, bueno, es interesante esto, ¿no? Como cuando leemos un texto antes, ya no solo de psicología, ¿no? En cualquier, quizás, de cualquier área, y lo volvemos a leer, ¿m? Y quizás lo podemos comprender de otra forma o tener la impresión de ya, esta vez sí que sí. Te escuché al final, Alejandro, como que encontrabas que pudiese ser de difícil aplicación. Me imagino como que te refieres a lo más práctico, que pudiese ser difícil de aplicar. Cuéntame un poquito más sobre eso. Sí, es que me parece difícil aplicarlo como tal, porque hay que estar muy atento a todo lo que dice la persona para poder ir preguntando en el momento. Porque se supone que cuando el entrevistador confronta, lo hace con las respuestas que da la persona, entonces tiene que formular rápidamente preguntas para plantear ahí. Y de hecho también tiene que estar atento a las respuestas que se dan a esas nuevas preguntas. Y luego cómo hace el corte como para poder dejar una parte de la entrevista y avanzar a la otra, Mm. para ir poder haciendo un diagnóstico. Entonces eso me parece difícil y un ejercicio bastante como complejo no sé, de estar leyendo el ambiente y estar leyendo las preguntas que da la persona. Ajá, ajá. Y por otro lado, sí, yo lo había leído cuando teníamos personalidad, Ujú.
en esta carrera. No lo ¿Sí? entendí porque no alcanzamos a verlo ni lo pudieron explicar. Ajá. Luego tuvimos psicopatología, ahí vimos más a Kember. Y Ah, luego, ahora leerlo, ahora me hizo mucho más sentido. O sea, lo entendí más que antes al menos. claro. Voy a tomar este concepto que hizo Alejandro para preguntarle a ustedes. ¿En qué consiste esta técnica o este tipo de intervención terapéutica que denominamos confrontación? Justamente tal cual plantea Alejandro, hay que estar como muy atento, ¿no? A la información que nos da el paciente y no solamente a la información en términos discursivos, sino también el, como por así decirlo, el correlato afectivo o corporal, ¿no? Cuéntenme un poquito, ¿qué es la confrontación? Ya, no sé explicarlo muy bien, pero yo lo tenía entendido como utilizar lo que dijo el paciente Ujú. y de cierta manera hacerle consciente sobre unas cosas que como puede, no sé cómo decirlo, contradecir lo que dice o... Pucha, es que tengo la No, idea creo que demasiado. es como, no, confrontar es como hacerle notar lo que dijo o lo que está Sí, demostrando, tanto física como en palabras. Mm, sí, más o menos. ujú. Bueno, ustedes saben que a lo largo de la entrevista uno puede desplegar una serie como de tipos de o estrategias de intervención. ¿M? Una de ellas es la confrontación y justamente como han mencionado Alejandro y la Paulina, tiene que ver con el reflejar. Pero ¿qué refleja uno? Refleja partes que son contradictorias, por así decirlo, a nivel discursivo o bien entre el discurso y lo no verbal. Como que puede ser con esas dos áreas la confrontación. Entonces sería algo así como, por ejemplo, si yo digo eh, que odio, no sé, pues que odio a mi pareja, ¿verdad? Que no la soporto, que en verdad está, no sé, pues todo de él me molesta. ¿M? Y en otra parte digo, sí, yo en verdad sin él no puedo vivir, para mí es la persona más importante del mundo, ¿sí? Entonces la confrontación es interesante porque uno pudiese pensar que confrontar es como, oye, a ver qué te pasa, ¿no? Como un poquito, eh, como se entiende comúnmente, ¿no? Así como, oye, pero ¿qué te pasa? No, no es enfrentar la confrontación, es justamente mostrar estos aspectos contradictorios. Entonces uno puede decir, mira, es interesante porque hace un rato atrás me dijiste que odiaba a tu pareja, que no lo toleraba y ahora me está diciendo que es la persona más importante del mundo. Explícame un poquito más esto, ¿sí? Entonces la confrontación es como, o sea, hay formas y formas de hacer confrontación, pues yo tengo la mía, por así decirlo. Pero uno puede jugar con los tonos de voz, con las entonaciones. ¿M? Muchas veces, claro, en el tipo como de entrevista que hace Kember, se sugiere como realizar confrontaciones como parte del proceso diagnóstico, ¿no? Como para ver cómo la persona responde a esta confrontación, porque serían como aspectos contradictorios del yo, por así decirlo. ¿M? Y lo interesante un poquito es ir evaluando cómo la persona se recupera de eso, por así decirlo. Cómo responde a estos aspectos contradictorios. ¿M? Eso, no sé si como le habrá quedado más claro o si era más o menos similar a lo que ya sabían. Ah, otra que es muy clásica, como quizás cuando los pacientes están como con más disociados ideoafectivamente, que te dicen, no sé, po, te hablan de algo así súper fuerte, súper grave, como que le haya pasado, es como sí, pero no importa. Sí, entonces ahí uno también puede como tomar esta información, oye, pero te pasa algo muy fuerte, ¿sí? Y dices que no te importa. ¿Cómo se puede entender esto? Que no te importa algo tan fuerte que te pasó, estoy jugando.
¿sí? Otra, como cuando uno, como entre lo no verbal y lo verbal, por ejemplo, sí, esto también pasa que, no sé, ponte tú, alguien está llorando, ¿no? Así, y te dice, no, pero no me importa, sí, me da lo mismo esta persona, pero está llorando cuando habla de esa persona, entonces a uno le da la impresión, ¿verdad?, de que efectivamente algo le genera a esa persona de la cual está hablando. ¿Mm? Eso. Oye, Alejandro, gracias por el resumen. Estuvo como re bueno. Hoy día vamos a revisar un poquito de Otto Kemper, ¿ya? Y les voy a dejar una actividad también para la otra semana, que quiero que vayan repasando el roster. Si no hay dudas ni nada sobre los dos textos que revisamos, voy a empezar. Voy a dejar como un minutito a ver si tienen algún comentario que quieran hacer o alguna observación. Ya. Entonces comenzamos con la entrevista clínica. ¿Mm? ¿Se puede considerar la entrevista clínica en sí misma como una evaluación diagnóstica? ¿Mm? Eh, de hecho, una de las razones por las cuales les pedí que leyeran el texto de Otto Kemper es justamente porque él plantea que a través de la entrevista y el modo en que la persona va respondiendo, nos va dando luces respecto a la estructura clínica, como a la integración yoica, al juicio de realidad. ¿M? En el contexto de psicodiagnóstico en particular, una de las funciones de la entrevista es poder escoger una batería de test para aplicar. A priori, no sabemos qué test vamos a aplicar. ¿M? Muchas veces, bueno, igual depende mucho del dispositivo donde estemos trabajando. Pero hay veces que nos llega, por ejemplo, no sé, po, que te evalúen, no sé, po, a un joven de 19 años que está en proceso, no sé, po, de evaluación psiquiátrica y qué sé yo, neurológica, eh, con el objetivo quizás de despejar variables cognitivas, ¿m? O del rendimiento cognitivo. Claro, por el mismo motivo de derivación se como que da la impresión de que uno debiese aplicar un VICE, ¿no? En el caso de este joven que tiene 19. Pero la verdad es que eh, siempre, siempre, siempre antes de la aplicación de cualquier batería es importante la entrevista, ¿no? Porque la entrevista nos va a permitir en algún punto saber como qué área creemos nosotros que hay que explorar y que nos permita comprender, ¿no? Como con mayor profundidad lo que le está pasando al sujeto. Em, a veces esta entrevista puede ser muy corta y no permite comprender bien al paciente. De hecho, esta es como una de las fantasías muy comunes, ¿no? Como esto de quedarse en blanco, no saber qué decir. Depende mucho también como de la cooperación del entrevistado, del estado psicopatológico, ¿no? Porque si el entrevistado, no sé, pues está interferido en lo psicótico, es muy probable que no nos pueda dar mucha información, po. ¿Mm? Yo recuerdo una vez en el hospital que, que tenía que hacerle como el ingreso al área de psicología
a un paciente, ¿no? Con una esquizofrenia de muy larga data, sin tratamiento, había como harto daño orgánico asociado. Y me acuerdo que le pregunté que cómo se llamaba. No sé si le habré contado esta historia a ustedes. Y me dice, ya, ¿cómo se llama? Le digo yo. Y me responde, punto y coma, abre paréntesis, guión abajo, punto, punto, punto. ¿Sí? Su pensamiento estaba muy disgregado. ¿Mm? Estaba bastante, claro, estaba muy disgregado. Entonces, información no había mucho, ¿m? Para poder recabar. Por ende, en ese caso, el abordaje es distinto, ¿no? Es como que, pero en algún punto es a través de la entrevista que uno se da cuenta de ello. Entonces, claro, influye el estado psicopatológico. A veces los pacientes cuando están, por ejemplo, más monosilábicos, que te responden sí, no, bien. ¿M? A veces también se puede asociar a eso, pues, ¿no? Como que, o sea, uno lo puede, por ejemplo, vincular quizá a cuadros más depresivos, donde el paciente está más bradilálico, ¿m? Donde quizá como el nivel de contenido del pensamiento está disminuido, ¿sí? Entonces, claro, por un lado depende mucho del estado psicopatológico del paciente. Por eso, tal como decía el Alejandro, uno a medida que hace la entrevista está haciendo el examen mental. De hecho, a mí me tocó estar como en entrevistas que realizan como psiquiatras, ¿no? Ay, dice que la reunión va a terminar en 10 minutos. Y ahí sí que me perdí porque según yo ocupé el Zoom Pro. Oigan, les propongo algo. Cuando se acaben los 10 minutos, podemos hacer un break, ¿les parece? De unos 10 minutos y nos volvemos a conectar, ¿les parece? Sí, profe. Ya, Profe, gracias. Sí, no Profe, sé pero qué pasó, lo voy a revisar. ¿Ah? para volver a conectarnos usamos el mismo link o... Sí, usamos el mismo link. Entonces, si nos Gracias. corta, volvemos al mismo link y nos vamos a un break de 10 minutitos. Ya, voy a seguir. Voy a aprovechar estos 9 minutos que me quedan. Ya, entonces, claro, depende del estado psicopatológico del paciente. ¿Mm? Voy a arreglar Profe, esto para la próxima sesión. Cuénteme. y entre esas respuestas como la del nombre que le dio a este paciente, ¿qué puede preguntar usted a continuación? No, pues ahí dejé de preguntar. Y se acaba No tenía la... sentido. No, ahí decidí, bueno, yo trabajaba en un hospital de día, entonces decidí salir a caminar con el paciente, a intentar explorar a través de otras vías como qué intereses manifestaba, qué le llamaba la atención. Trataba como de ir nominando, ¿no? Como aquellas cosas que, que se quedaba mirando, que tocaba fuera en el patio. Pero claro, es como que ahí cambia la intervención. ¿Y ya con eso logró obtener más información para Mm, un futuro proceso o sigue igual? no, distinto, no, porque él ya estaba con un daño orgánico fuerte. Entonces ahí en general las intervenciones, yo trataba de explorar como qué intereses tenía, como un poquito de rescatar, como de conocer quién era esta persona, pero a través de otras formas que no fuera de la palabra. Pero ahí el abordaje es como multidisciplinario. Entonces, por ejemplo, también, no sé, pues desde el lado de terapia ocupacional, el tema de ayudar a estructurar la rutina, como estaba tan desorganizado, ponte tú, no sé, pues, se lavaban las manos con guantes puestos, ¿cachai? En la ducha, no sé, pues, ocupaba Quicks o cloro en vez de champú. Entonces, esto ahí, la idea es como poder ir coordinando las intervenciones justamente para poder estructurar eh, aquello que está como desorganizado. ¿M? Y son intervenciones más bien desde lo ambiental, porque lo que estaba primando en el paciente ni siquiera es bueno, sí, pues está descompensado de su esquizofrenia, pero primaba mucho en su funcionamiento como el trastorno orgánico que tenía.
Su cerebro ya está muy deteriorado. Sí. Ahí uno se pone un poquito nervioso, ¿no? Porque es como que siempre nos enseñan que la entrevista es nuestra principal herramienta. Pero siempre hay otras formas de intervenir, po. Por ejemplo, no sé, me voy a ir a otra área con los niños, ¿no? Como que con los niños uno no los tiene una hora. A ver, cuéntame. No sé, ¿verdad? Por supuesto que uno les va haciendo preguntas. Pero, ¿cómo nos acercamos a los niños? Como este espacio de entrevista, ¿no? ¿Cómo la realizamos con los niños? Bueno, ahí puede cambiar un poco la metodología. Puede haber un juego eh, o a través de dibujos también. Mm. Ver cómo se desenvuelven en el espacio también es importante. Exactamente, sí. Con los niños lo que hace uno es jugar, po, ¿m? Y evaluar, como que esto que evaluamos en la entrevista, lo evaluamos en el juego. Así que sí, Alejandra, tal cual. Ya pues, entonces estamos en que influye el estado psicopatológico, influye el nivel de cooperación. Hay veces, y esto pasa, recuerden que cuando hay dispositivos que tienen como alta rotación de funcionarios, y los usuarios como, broma que voy a volver a contar esto por 19ª vez. Sí, pues la actitud es distinta de la persona, pues, del paciente, y con justa razón. Entonces a veces están un poquito más como malas defensivas o también muy cansados porque han tenido que contar esto en muchas ocasiones. Entonces, cuando nos encontramos en esas situaciones, yo lo que sugiero es como, bueno, ¿de qué cosa a usted le gustaría hablar o de qué cosas usted siente que no le han preguntado, que crean que son relevantes lo que a usted le pasa? ¿Mm? Ahí uno va buscando formas porque en algún punto, claro, como pacientes que han cambiado mucho de tratante, por supuesto que es como incómodo, ¿no? Como tener que volver a contar la misma historia. ¿Mm? Particularmente en casos de trauma, estimadas y estimados, ahí es como más sensible esto para los pacientes, como, "Oye, en verdad tengo que volver a contarlo todo". ¿Mm? Eh, a veces los pacientes te dicen, como, pero revise la ficha, ahí está la información. ¿Mm? Eh, sí, pues la idea es como en este espacio que sea como una conversación, pero a la vez que nosotros podamos estar evaluando, ¿no? Bueno, entonces a veces la entrevista es muy corta, no permite bien comprender al paciente, y en otras ocasiones la entrevista es muy amplia y solo cumplimos una función psicodiagnóstica, ¿no? Y si solo cumplimos una función psicodiagnóstica puede tener impacto en el vínculo con su futuro tratante. Eso es súper importante. Como que si estamos haciendo, nuestra función es psicodiagnóstico, en el encuadre tenemos que ser bien claros de que esto va a tener un número de sesiones limitado. Como no vamos a seguir por mucho más tiempo con la persona. Nosotros vamos a evaluar, a explorar, poner al servicio algunas herramientas para poder comprender mejor lo que le pasa. Uno le explica esto a la persona, pero que va a ser limitado, ¿verdad? Y que el tratante va a ser otra persona. ¿Mm? Eh, bueno, consideración en la primera entrevista. Justamente, ustedes saben que en muchas disciplinas, ¿no? Se ocupa la entrevista, po, desde la investigación, no sé, pues en el periodismo, ¿m? Como que la entrevista es una herramienta que se ocupa en distintas carreras, disciplinas, pero una de las gracias de la entrevista en este contexto, como clínico, es explorar información y paralelamente generar vínculos. Entonces, interesante, ¿no? Es como, no queremos que esto se convierta en un interrogatorio. Y pasa, a veces nos notamos, chuta, parece que le voy preguntando y preguntando y me responde justo a lo que le pregunto, pero es como que esto se transformase en un interrogatorio. ¿Mm? ¿Y cómo está durmiendo? ¿Y cuántas horas? ¿Y a qué hora se acuesta? ¿Y a qué hora se levanta? ¿Cuántas veces se despierta en la noche?
es importante que hagamos este tipo de preguntas, no estoy diciendo que no, pero también les sugiero poder ir alternando con preguntas que sean mucho más amplias. ¿Mm? Así, por ejemplo, no sé, pues, ¿qué tan importante es para usted dormir bien? ¿Usted siente o cree que como que el sueño impacta en cómo usted se siente durante el día? ¿De qué forma impacta? ¿Sí? Entonces ustedes pueden ir alternando entre preguntas más directas que las que las que le dije, ¿no? Ah, tengo problemas del sueño. Ah, chuta, ¿cuántas horas duerme? ¿A qué hora se acuesta? ¿A qué hora se levanta? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Lo vincula a algún factor gatillante? Y más, serían como preguntas orientadas a como esta exploración fenomenológica del síntoma, ¿no? Y las pueden ir alternando con estas preguntas más abiertas que nos invitan a ver un poquito cómo el sujeto, cómo la persona se vincula con este síntoma. ¿Mm? Oigan, me queda menos de un minuto. Yo les propongo, en vez de que nos volvamos a conectar porque igual va a durar 45 minutos, les propongo que nos conectemos en 10 minutitos más. Son las 8:42, que nos veamos a las 8:52, ¿le parece? Ok, profe. Sí, Ok, profe. profe.